No, doctor, este es demasiado. ¿Cómo me va a cobrar 380 soles por una simple endodoncia? Usted me quiere asaltar, ¿no? No, Dante, yo te aseguro que por este precio vas a recibir un trabajo de calidad, muy profesional. Es más, mira, si no quedas conforme con mi trabajo, te devuelvo tu dinero. ¿Qué te parece? No, es demasiado dinero para un trabajo tan sencillo. Ni que curar una caries costara tanto. Le aseguro que en cualquier otro consultorio me sale mucho más barato. Bueno, si piensas así, entonces busca ese otro lugar donde te cobra más barato por una curación. Pero eso sí, debo advertirte, lo barato sale caro. Mucho más de lo que te imaginas. El fin de una era. Esa misma frase dijimos hace algo más de un año cuando Gareca se fue de la selección. En ese momento parecía que el nuevo entrenador de la selección, Juan Reynoso, había llegado para quedarse unos buenos años. A pesar de que su contratación ocurrió en un ambiente de dudas, habían quienes le tenían fe y quienes no confiaban tanto en él, ya sea porque era entrenador peruano o porque la sombra de Gareca que estaba todo el tiempo sobre él era demasiado grande. La gente todavía recordaba al anterior entrenador y aceptar a uno nuevo en una etapa diferente se iba a ser algo complicado. Quiero comentarte que tenemos nuevamente a Boquitas como auspiciador de la selección y del canal. Boquitas Perú. Las hermosas plantas carnívoras, un regalo diferente y original que atrapará todos los insectos de tu casa y será la nueva mascota vegetal del hogar. Pide tu Boquitas a través de sus redes sociales que estarán abajo en la descripción del video y recuerden usar el código Más Allá del Gol 2023 para un descuento especial. Si lo que buscas es un regalo original, Boquitas Perú es tu mejor opción. Bueno, estamos diciembre de 2023 y ya casi podemos asegurar que la era de Reynoso se ha terminado. Solo falta que acaben las negociaciones y entonces se va a anunciar oficialmente. Pero estamos aquí no para anunciar el final, sino para entender por qué se llegó a ese final. ¿Por qué Reynoso, el mejor entrenador peruano del momento, el más rankeado, fracasó en la selección? Muy bien. Para entender esto tenemos que tomar en cuenta algunos puntos. Y el primero y uno de los más importantes que creo que definió casi toda la etapa de Juan Reynoso como entrenador de Perú fueron su personalidad y las contradicciones a las que eso lo llevaban. Cuando se le anunció, mucha gente dijo que se venía un técnico muy diferente a Gareca, con otra manera de manejarse con los jugadores, con los medios y también con el público. Y todo eso nosotros lo vimos con acciones de Reynoso, como por ejemplo su gran muralla para que la gente no pueda ver los entrenamientos, el secretismo con el que manejaba la selección, y a veces llegando al punto de alejar al equipo de la gente y también de los periodistas, algo que en la etapa de Gareca no pasaba. Al contrario, Gareca tenía la selección bastante abierta a recibir el cariño de la gente y a que estén todo el tiempo conversando con los canales de televisión. Era alguien mucho más público. Reynoso era mucho más privado. Y también era alguien con una idea muy clara de lo que quería que sea su equipo. Mientras que Gareca era un poco más flexible, Reynoso era alguien mucho más rígido, que si quería que las cosas sean de una manera, tenían que ser así y no se le podía dar la contra. Y todo esto lo llevó a uno de sus peores problemas, la cero autocrítica que tenía. Esto molestaba mucho a los hinchas. ¿Ves posible que existan de verdad multiversos? Yo sí creo en el multiverso. Comparto de que hoy nos superaron. No comparto, habría que revisar siempre el video. Juan es un gran entrenador. ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no nos sale? Es fútbol, hermano, es fútbol. Con este juego nos vamos al carajo. Cuando la selección cometía errores, cuando se perdían partidos, casi nunca se veía a Reynoso en las ruedas de prensa salir a decir que lo había hecho mal, que se había equivocado, que había cometido errores. ¿Ves posible que existan de verdad multiversos? He dicho que Andy en muchos momentos del año ha sido Andy y de repente 10 más. Siempre salía con que los problemas eran de otros, ya sea de la liga peruana porque los jugadores no aguantaban 90 minutos. Brian y Joao, que tienen un talento impresionante, no están para sostener ni 60 minutos. Y esas es las carencias que nos da la liga local. O porque el partido simplemente no salió como esperaban. En su discurso, él siempre era el que hacía todo lo posible y se esforzaba muchísimo para ganar los partidos, pero cuando se perdían, nunca lo admitía.
El siguiente factor que lo llevó a fracasar fue su estilo de juego. Cuando llegó a la selección, todos supimos que ahora Perú iba a jugar a otra cosa. La idea de Reynoso era convertir a la selección en un equipo defensivamente mucho más fuerte. Él detectó que ese era uno de los grandes problemas, pero en su afán de hacer a Perú mucho más fuerte en defensa, terminó convirtiéndolo en un equipo directamente ratonero. Se tenía tanto miedo de que nos hagan goles que nos olvidamos de hacerle gol a los demás. Y ya nos dimos cuenta que a la selección ese estilo de juego no le va tanto. Y los resultados están ahí. Pero también hay otro motivo que no tiene tanto que ver con Reynoso, sino con el estilo de juego de Perú. El tan conocido chocolate peruano, tenemos que aceptar también que con el paso de los años ha perdido peso. Ya no es tan sorpresa como antes cuando aparecimos allá por el año 2016-2017. Ha pasado tiempo, los otros equipos ya saben a lo que puede jugar Perú, y el chocolate tenemos que saber que está muy de la mano con tener a futbolistas en buen nivel. En esas épocas tenías a Cueva en su mejor momento, a Carrillo más joven, Guerrero más joven, estaba Farfán, Flores, Yotún, y de todos estos, el único que queda como titular es Yotún. A eso también tenemos que sumarle otro punto importantísimo, la desaparición de Cristian Cueva. En 2022, cuando Reynoso dirige sus primeros partidos, la selección en realidad no jugaba tan bien, pero hubieron victorias. Y muchas de estas victorias estaban de la mano con que Cueva hacía ganar a Perú. Con Cueva en su prime, la selección jugaba otra cosa, había mucha más magia. Y se notó demasiado en el momento en el que Cueva se fue. Y ojo, no se fue porque Reynoso no se le haya querido jugar por él o porque lo haya borrado. Se fue porque se borró él solito. Reynoso siempre dijo que si Cueva estaba bien, lo iba a llamar, pero Cueva no estaba bien. Las malas decisiones que tomó en su carrera le afectaron directamente a la selección y también, a la larga, a la era de Reynoso. Aquí la culpa digamos que es compartida. Culpa de Cueva por no haberse manejado bien y culpa de Reynoso porque nunca supo hacer que su equipo sepa jugar bien sin él. Y si hablamos de Cueva, de Carrillo y los otros, estamos hablando de uno de los problemas más grandes que tuvo este equipo: el recambio generacional. Mientras muchos futbolistas iban haciendo más viejos, se suponía, como en cualquier otro equipo, que lo natural es que aparezcan más futbolistas. Aquí yo digo que la culpa es de Reynoso, pero también de Gareca. Está claro que la selección peruana de Gareca era mejor, pero uno de los grandes problemas que tuvo fue que Gareca en realidad no se preocupó tanto por sacar nuevos talentos después del Mundial de Rusia. Por ahí aparecieron un par como Marcos López, pero casi nada más. Gareca no se la jugó tanto por los chicos nuevos, prefirió ir hasta el último momento con los que ya conocía. Así que Reynoso de alguna manera estaba casi que obligado a llevar adelante el recambio generacional, pero cuando se dio cuenta de que tenía que sacar muchos jugadores de una sola vez, no le quedó otra más que seguir convocando a los de siempre, al menos al inicio. Cuando llegamos al 2023, Reynoso ya tiene varios amistosos más, es donde llega su gran problema, y es que sigue llamando a los mismos como Rui Díaz, Andy Polo y otros más. Se lo podíamos aceptar en el 2022 porque acababa de llegar y seguramente quería ganar sus primeros partidos para tener confianza, no iba a mandar un equipo totalmente nuevo. Pero ya en 2023, con muchos amistosos jugados, nos dimos cuenta de que la selección solamente había sacado un jugador nuevo, Brian Reina, y no es como para decir que no había nada más. Con los meses nos dimos cuenta de que ya habían jugadores apareciendo con fuerza como Piero Quispe o Joao Grimaldo, pero Reynoso no se la jugó por ellos hasta que estuvo al borde del abismo, más de un año después de haber sido elegido entrenador. Hacer el recambio iba a ser difícil, pero en un punto Reynoso no parecía realmente interesado en hacerlo. En sus convocatorias siempre habían nombres nuevos, pero los terminaba haciendo a un lado cuando a la hora de la hora tenía que armar los equipos. Se perdió mucho tiempo y oportunidades para los nuevos valores. Y si hablamos de nuevos valores, tenemos que hablar del caso de Oliver Sonne, que fue uno de los más criticados que ha tenido Reynoso, y uno de los motivos por los cuales la gente le perdió la fe. Oliver Sonne, siendo un
lateral derecho de 22 años, en una liga de Europa, jugando muy bien, y con todos los esfuerzos que hizo para poder jugar por Perú, no tuvo ni un solo minuto en la era Reynoso. Lo convocaron para 4 partidos y no participó de ninguno. Ni siquiera un ratito, ni siquiera por probar e intentar asegurarlo con Perú para que no pueda ir a jugar con otra selección. Las fotos de Sone triste, decepcionado, afectaron mucho también al público. Lo vieron como una víctima y la imagen de Reynoso cayó todavía más. Le empezó a caer mal a mucha gente, sobre todo a los fans de Oliver Sone, que son muchísimos, ya que en un momento tan malo como el que está pasando la selección ahora, Sone es una de las pocas luces que el público encuentra, y cuando ven que no juega y que al parecer no lo toman en cuenta, es normal que se molesten todavía más con el DT. El haber mandado a Sone a una conferencia de prensa después de un partido que Perú perdió y donde él no jugó, muchos lo vieron mal, y empeoró todavía más la relación que tenía Reynoso con la gente. Y ese es otro de los grandes puntos. Está más que claro que la conexión entre Reynoso y los hinchas no tiene nada que ver con la que había entre Gareca y los hinchas. Mientras que el hincha peruano veía a Gareca casi como un padre, como un abuelo que está cuidando de todos, a Reynoso lo veían más como un tío mala onda. Y a Reynoso la verdad no es que nunca le haya importado mucho llevarse bien con el público, lo cual no tiene nada de malo, por cierto, es su manera de ser, es su personalidad. Pero se veía venir que en la selección eso le iba a jugar en contra, porque el público ya estaba acostumbrado al estilo de Gareca, y que llegue otro entrenador que es mucho más distante, siempre va a chocar, y mucho más cuando las cosas están mal. De modo que Reynoso en realidad nunca se hizo de una gran cantidad de hinchas incondicionales que lo apoyen. Por eso en el momento en el que empezó a perder, muy pocos salieron a defenderlo. Y por último, y esto ya no tiene tanto que ver con Reynoso sino con el contexto en sí, la gran sombra de Gareca que todo el tiempo estuvo sobre él. Todo lo que Reynoso hacía era comparado con lo que hacía Gareca antes, y es que era inevitable. Gareca era el recuerdo más reciente. Muchos querían que se quede, y cuando no renueva y llega Reynoso, esos mismos se desilusionaron bastante. Le dieron la oportunidad al nuevo entrenador, pero a la primera que lo haga mal, le iban a soltar la mano, y así lo hicieron. Es así como Juan Reynoso se quedó totalmente solo en la selección. Algunos jugadores lo apoyan, pero la federación y Juan Carlos Oblitas ya le quitaron el apoyo. La gente le quitó el apoyo y en los medios de comunicación muchísimos periodistas ya piden su salida. Están esperando para que llegue el momento en el que anuncien al nuevo técnico. Lo que mal comienza, mal termina. Todo esto empezó con las negociaciones con Gareca que no salieron bien y está terminando con otras negociaciones para terminar el contrato de Reynoso que tampoco están saliendo muy bien.